Decían al mundo que Venezuela colapsó por una mala gestión económica, por políticas socialistas fallidas o por la corrupción de sus líderes. Pero la verdadera historia es más oscura, más calculada y mucho más silenciosa. Detrás del colapso de una de las naciones con las mayores reservas de petróleo del planeta, se esconde una batalla invisible por el control del dinero global. Una batalla donde el dólar estadounidense era el protagonista, y Venezuela, sin saberlo del todo, se había convertido en una amenaza. No con misiles ni ejércitos, sino con algo mucho más peligroso: la posibilidad de romper el sistema que sostiene el poder económico de Estados Unidos. Porque Venezuela no solo tenía petróleo, tenía la capacidad de venderlo en otra moneda. Y esa simple idea podía desencadenar el principio del fin del dólar como amo del mundo. Pero, ¿cómo fue posible que un país sudamericano, plagado de problemas internos, se atreviera a desafiar el orden financiero global? Para entenderlo, debemos retroceder varias décadas, cuando el petróleo dejó de ser solo un recurso natural y se convirtió en el arma más poderosa de la economía moderna. Aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. A mediados del siglo XX, el mundo salía de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en ruinas, Japón derrotado, y las antiguas potencias coloniales veían cómo sus imperios se desmoronaban. En medio de ese caos, Estados Unidos emergió como la nueva superpotencia. Pero su dominio no se construyó solo sobre su capacidad militar. Se construyó sobre algo mucho más inteligente: el control del dinero. En 1944, en un pequeño pueblo de Nuevo Hampshire, llamado Bretton Woods, las naciones victoriosas se reunieron para diseñar el nuevo orden económico mundial. Allí nació un sistema que convertiría al dólar en la moneda de referencia global. Cada país debía anclar su moneda al dólar, y el dólar, a su vez, estaba respaldado por oro. Parecía un sistema justo, equilibrado, casi democrático. Pero en su interior había una trampa invisible. Estados Unidos controlaba el oro, controlaba el dólar y, por lo tanto, controlaba el mundo. Durante las siguientes décadas, esa estructura funcionó casi a la perfección. Los países necesitaban dólares para comerciar, para importar bienes, para pagar deudas. Y la única forma de conseguir dólares era vendiendo sus productos a Estados Unidos o pidiendo préstamos a sus bancos. Era un ciclo perfecto de dependencia, diseñado para que el poder fluyera siempre en una sola dirección. Pero entonces algo cambió. A principios de los años 70, el sistema comenzó a mostrar grietas. Estados Unidos estaba gastando enormes cantidades de dinero en la guerra de Vietnam, imprimiendo dólares sin tener el oro suficiente para respaldarlos. Francia, bajo el liderazgo de Charles de Gaulle, fue el primero en darse cuenta. De Gaulle exigió convertir sus dólares en oro, y otros países empezaron a hacer lo mismo. El sistema estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando Richard Nixon tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. En agosto de 1971, anunció que Estados Unidos abandonaba el patrón oro. Ya no habría respaldo metálico para el dólar. La moneda estadounidense pasó a valer solo por la confianza que el mundo depositara en ella. Parecía una locura, un suicidio económico. Sin embargo, funcionó. ¿Cómo? Porque Estados Unidos encontró un nuevo respaldo para su moneda, uno aún más poderoso que el oro: el petróleo. La estrategia fue brillante y despiadada. Estados Unidos sabía que el petróleo era el recurso esencial del mundo moderno. Sin petróleo no había industria, no había transporte, no había economía. Y la mayor parte del petróleo del planeta estaba en Oriente Medio, controlado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo,
conocida como la OPEP. Así que Estados Unidos hizo un trato con Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo. El acuerdo era simple pero devastador. Arabia Saudita vendería su petróleo exclusivamente en dólares. A cambio, Estados Unidos le ofrecería protección militar, inversiones y armamento. Otros países de la OPEP siguieron el ejemplo. De la noche a la mañana, el dólar dejó de estar respaldado por oro para estar respaldado por petróleo. Nació así el petrodólar, un sistema que obligaba a todos los países del mundo a tener dólares si querían comprar energía. Era una forma de dominio mucho más sutil que cualquier imperio colonial. No hacía falta invadir territorios ni imponer gobernadores. Bastaba con controlar la moneda en la que se comerciaba el petróleo. Cada nación que necesitaba energía debía acumular dólares, lo que significaba que Estados Unidos podía imprimir dinero casi sin límites. Mientras el mundo necesitara petróleo, necesitaría dólares. Y mientras necesitara dólares, Estados Unidos seguiría siendo el centro del poder económico global. Ese sistema funcionó sin interrupciones durante décadas. Pero siempre hubo países que miraban con recelo ese dominio. Países que entendían que el petrodólar no era solo una conveniencia económica, sino una cadena invisible que los ataba a la voluntad de Washington. Y entre esos países, Venezuela comenzó a destacar por razones que nadie había previsto. Venezuela no era un jugador menor en el tablero petrolero. Tenía las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, incluso más que Arabia Saudita. Durante décadas, ese petróleo había sido manejado de forma discreta, vendido en dólares como todos los demás, sin hacer ruido. Pero a finales del siglo XX, algo empezó a cambiar. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó un punto de inflexión. Chávez no era un político convencional. Era un militar con ideas nacionalistas, con un discurso antiimperialista que resonaba en América Latina y en otros rincones del mundo. Hablaba de recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, de romper con la dependencia de Estados Unidos, de construir un nuevo orden global donde los países del sur tuvieran voz. Al principio, Washington lo observó con desconfianza, pero sin alarma real. Venezuela era solo un país más con un líder populista. Sin embargo, con el paso de los años, Chávez comenzó a hacer movimientos que iban más allá de la retórica. Empezó a acercarse a países que también desafiaban el orden estadounidense: Rusia, China, Irán, Irak. Y lo más peligroso de todo, comenzó a cuestionar abiertamente el sistema del petrodólar. En el año 2000, apenas un año después del ascenso de Chávez, ocurrió algo que pocos notaron pero que envió señales de alerta en Washington. Saddam Hussein, el líder de Irak, anunció que su país dejaría de vender petróleo en dólares y comenzaría a hacerlo en euros. Fue una declaración audaz, casi suicida. Irak era uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y su decisión amenazaba con abrir una grieta en el sistema del petrodólar. Si otros países seguían su ejemplo, el dólar podría perder su posición privilegiada. Estados Unidos reaccionó con rapidez. En 2003, apenas 3 años después de la declaración de Hussein, Irak fue invadido. Oficialmente, la razón era la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. Pero nunca se encontraron esas armas. Lo que sí ocurrió, casi de inmediato, fue que Irak volvió a vender su petróleo en dólares. El mensaje era claro: desafiar el petrodólar tenía consecuencias. Y ese mensaje no pasó desapercibido para otros líderes que contemplaban hacer lo mismo. Pero Hugo Chávez no parecía intimidado. Al contrario, la invasión de Irak pareció reforzar su convicción de que Estados Unidos era un imperio en decadencia, dispuesto a usar la fuerza para mantener su hegemonía. Chávez comenzó a explorar formas de comerciar petróleo sin depender del dólar.
firmó acuerdos con China para vender crudo a cambio de inversiones en infraestructura. Negoció con Rusia intercambios de petróleo por armas y tecnología. Propuso crear una moneda regional sudamericana que pudiera usarse para el comercio entre países de la región. Cada uno de esos movimientos era, en sí mismo, un desafío al sistema. Pero lo más peligroso fue cuando Venezuela, junto con otros países como Irán, comenzó a hablar abiertamente de abandonar el dólar en las transacciones petroleras. La idea era simple. Si los mayores productores de petróleo del mundo dejaban de usar dólares, el sistema del petrodólar colapsaría. Y con él, la capacidad de Estados Unidos de financiar su déficit comercial, su gasto militar y su dominio económico global. Para Washington, esto no era solo una amenaza económica, era una amenaza existencial, porque el poder de Estados Unidos no descansaba en su capacidad productiva ni en su riqueza natural, sino en su control del dinero global. Si el dólar perdía su estatus como moneda de reserva mundial, el país enfrentaría una crisis sin precedentes. La deuda estadounidense, que ya superaba los billones, se volvería insostenible. La inflación dispararía los precios internos. El nivel de vida de los ciudadanos caería en picada. Y lo más grave, el poder político de Estados Unidos se desmoronaría. Desde los despachos de Washington se observaba con creciente preocupación cada paso que daba Venezuela. Chávez no solo hablaba, actuaba. En 2006, Venezuela anunció que retiraría sus reservas internacionales de bancos estadounidenses y las trasladaría a bancos europeos y asiáticos. Fue un movimiento simbólico, pero poderoso. Estaba diciendo al mundo que era posible desvincularse del sistema financiero de Estados Unidos. Al año siguiente, Chávez profundizó su desafío. Nacionalizó sectores clave de la economía, incluidas empresas petroleras extranjeras que operaban en territorio venezolano. Las compañías estadounidenses perdieron miles de millones de dólares en activos. Pero más allá del dinero, lo que realmente molestaba a Washington era el precedente. Si Venezuela podía nacionalizar su petróleo y venderlo fuera del sistema del dólar, otros países podrían seguir su ejemplo. Mientras tanto, en los foros internacionales, Chávez se volvía cada vez más vocal. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cumbres de la OPEP, en reuniones de países no alineados, repetía el mismo mensaje. El dólar era una herramienta de dominación y el mundo debía buscar alternativas. Su retórica inflamaba a sus seguidores, pero también encendía las alarmas en los centros de poder global. Lo que muchos no entendían era que, detrás de las palabras de Chávez, había una estrategia real. Venezuela estaba construyendo alianzas con países que compartían su visión. Irán, bajo sanciones económicas de Estados Unidos, también buscaba formas de comerciar sin dólares. Rusia, resentida por la expansión de la OTAN y las presiones occidentales, veía en Venezuela un aliado valioso. China, hambrienta de recursos naturales para alimentar su crecimiento, estaba dispuesta a financiar a Venezuela a cambio de petróleo. Esas alianzas no eran casuales, eran parte de un tablero geopolítico donde el petróleo era la ficha más valiosa. Y Venezuela, con sus inmensas reservas, tenía el potencial de cambiar las reglas del juego. Pero había un problema. El país no estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su desafío. Internamente, Venezuela comenzaba a mostrar fisuras. La economía, aunque fortalecida por los altos precios del petróleo de principios de los 2000, dependía casi exclusivamente de ese recurso. No había diversificación industrial, la agricultura estaba abandonada y la corrupción carcomía las instituciones. Chávez había invertido grandes sumas en programas sociales que mejoraron la vida de millones, pero esos programas eran insostenibles sin el flujo constante de ingresos petroleros. Cuando los precios del crudo comenzaron a fluctuar, la fragilidad del modelo se hizo evidente. Aún así, Chávez seguía adelante. En 2008, durante una cumbre de la OPEP,
propuso que la organización considerara cambiar la denominación de sus ventas de petróleo del dólar a una canasta de monedas. La propuesta no prosperó, en parte porque países como Arabia Saudita, aliados de Estados Unidos, se opusieron firmemente. Pero el solo hecho de plantearla fue un golpe simbólico. Venezuela estaba mostrando que el emperador estaba desnudo, que el sistema del petrodólar no era inevitable, sino una construcción política que podía desmontarse. Y entonces Estados Unidos comenzó a actuar, no con invasiones ni bombardeos, sino con las herramientas del poder económico moderno. Sanciones, presiones diplomáticas, desestabilización interna. La estrategia era sutil, pero letal. Primero llegaron las acusaciones. Medios de comunicación internacionales comenzaron a publicar historias sobre corrupción en el gobierno venezolano, sobre violaciones de derechos humanos, sobre el autoritarismo de Chávez. Muchas de esas acusaciones tenían fundamento, pero el timing no era casual. Se amplificaban justo cuando Venezuela desafiaba con más fuerza el sistema del petrodólar. Luego vinieron las sanciones. Inicialmente fueron selectivas, dirigidas contra funcionarios específicos del gobierno venezolano. Pero con el tiempo se expandieron, se congelaron activos, se prohibieron transacciones financieras, se bloquearon inversiones. El objetivo no era solo castigar al gobierno, sino estrangular la economía del país. Porque si Venezuela colapsaba, su capacidad de desafiar el petrodólar desaparecería con ella. Pero el golpe más devastador vino desde adentro. Estados Unidos, con su larga experiencia en operaciones encubiertas en América Latina, comenzó a financiar y apoyar a la oposición venezolana. No era algo nuevo. Lo había hecho en Chile, en Nicaragua, en Guatemala, en decenas de países. La táctica era siempre la misma: desestabilizar el gobierno desde adentro, financiar protestas, apoyar a sectores disidentes y luego presentarse como el defensor de la democracia. En Venezuela, esa estrategia encontró terreno fértil. La economía se deterioraba, la inflación comenzaba a dispararse y la población, cansada de la escasez y la corrupción, salía a las calles. Pero detrás de muchas de esas protestas había dinero extranjero. Organizaciones no gubernamentales financiadas por Washington. Y una narrativa cuidadosamente construida que presentaba a Chávez y luego a Maduro como dictadores responsables de todos los males del país. Verdad, como siempre, era más compleja. Sí, había corrupción y mala gestión. Sí, el gobierno había cometido errores graves, pero también era cierto que Venezuela estaba siendo atacada económicamente, que las sanciones estaban destruyendo su capacidad de importar alimentos y medicinas, y que el bloqueo financiero impedía al país acceder a los mercados internacionales. Era una guerra económica disfrazada de crisis interna. Y la población venezolana, atrapada en medio, pagaba el precio más alto. Mientras tanto, el petróleo seguía siendo el centro de todo. Porque aunque Venezuela colapsaba, sus reservas de crudo seguían intactas. Y eso significaba que, en teoría, el país aún tenía el potencial de recuperarse y volver a ser una amenaza para el petrodólar. Por eso las sanciones no se levantaban. Por eso la presión internacional no cesaba. Porque el objetivo no era solo derrocar a un gobierno, sino asegurarse de que Venezuela nunca más pudiera desafiar el sistema. Lo irónico es que, en su intento por destruir a Venezuela, Estados Unidos estaba revelando la fragilidad de su propio poder. Cada sanción, cada bloqueo, cada acusación mostraba al mundo que el sistema del petrodólar no se sostenía por su eficiencia o su justicia, sino por la fuerza. Era un recordatorio de que el dinero, al final, siempre ha sido una herramienta política, y que quienes lo controlan están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener ese control. En los años siguientes, la situación en Venezuela solo empeoró. La hiperinflación alcanzó niveles históricos.
millones de personas huyeron del país y la economía se contrajo de forma catastrófica. El gobierno de Nicolás Maduro, heredero de Chávez, intentó resistir, pero estaba cada vez más aislado. Rusia y China seguían apoyándolo, pero no lo suficiente como para revertir el colapso. El mundo observaba a Venezuela como un ejemplo de lo que sucede cuando un país desafía el orden global. Pero pocos se detenían a preguntar por qué ese país, con las mayores reservas de petróleo del planeta, no podía vender su crudo libremente. La respuesta era simple, porque hacerlo significaría romper el sistema del petrodólar, y eso no se podía permitir. A medida que la crisis se profundizaba, surgieron intentos de resolver el conflicto. Hubo negociaciones, propuestas de diálogo, mediaciones internacionales, pero todas fracasaban, porque el verdadero conflicto no era entre el gobierno venezolano y su oposición. Era entre Venezuela y el sistema financiero global que exigía su sometimiento. El petrodólar no podía tolerar desafíos. Cada país que intentaba escapar de su lógica enfrentaba el mismo destino: presión económica, aislamiento internacional y, en última instancia, colapso. Sin embargo, a pesar de todo, Venezuela seguía en pie. Debilitada sí, fragmentada también, pero no destruida. Y eso, en sí mismo, era un problema para quienes buscaban eliminar cualquier amenaza al sistema. Porque mientras Venezuela existiera, mientras tuviera petróleo, siempre habría la posibilidad de que un día, bajo otras circunstancias, volviera a intentar romper las cadenas del dólar. Esa posibilidad era suficiente para mantener la presión. Las sanciones continuaban, el bloqueo financiero se endurecía y los intentos de cambio de régimen persistían. Pero cada vez era más evidente que la estrategia tenía un costo. El mundo comenzaba a ver con claridad que el sistema del petrodólar no era solo una cuestión técnica, sino una forma de dominación. Y esa revelación, lenta pero segura, estaba erosionando la legitimidad del orden global liderado por Estados Unidos. Otros países tomaban nota. Rusia y China intensificaban sus esfuerzos por desdolarizar sus economías. Irán continuaba vendiendo petróleo en otras monedas a pesar de las sanciones. Incluso algunos países europeos comenzaban a cuestionar la dependencia del dólar en el comercio internacional. Venezuela, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de resistencia, pero también de las brutales consecuencias que enfrentaban quienes desafiaban el sistema. Era una advertencia viva de que el poder del dinero no se cuestiona sin pagar un precio. Pero también era una prueba de que ese poder no era invencible, porque, a pesar de todo, el petrodólar seguía dependiendo de la confianza. Y la confianza, como cualquier construcción humana, puede desmoronarse. Cada vez que un país buscaba alternativas al dólar, cada vez que una transacción se realizaba en yuanes o en euros, el sistema se debilitaba un poco más. Era un proceso lento, casi imperceptible, pero inexorable. En el fondo, la historia de Venezuela y el petrodólar es la historia de un sistema llegando a sus límites. Un sistema que nació en los años 70, cuando Estados Unidos decidió convertir el petróleo en el respaldo del dólar. Ese sistema permitió décadas de prosperidad estadounidense, financió guerras, rescates y déficits. Pero también creó dependencias, injusticias y conflictos, y ahora, más de medio siglo después, comenzaba a mostrar grietas. Venezuela fue una de esas grietas, no la única, pero sí una de las más visibles. Su colapso no fue accidental ni inevitable. Fue el resultado de un enfrentamiento entre un país que intentó recuperar su soberanía económica y un sistema global que no podía permitírselo. Y aunque Venezuela perdió esa batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Porque el sistema del petrodólar, aunque poderoso, enfrenta desafíos cada vez mayores.
La transición energética hacia fuentes renovables amenaza con reducir la importancia del petróleo. El ascenso de China como potencia económica ofrece una alternativa al dominio del dólar. Las tecnologías financieras descentralizadas prometen formas de comercio que escapan al control de los bancos centrales tradicionales. Todo eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasará cuando el petróleo deje de ser el eje del comercio global? ¿Qué pasará cuando el dólar pierda su respaldo implícito en la energía? La respuesta aún no está clara, pero lo que sí es evidente es que el mundo está cambiando. Y en ese cambio, la historia de Venezuela cobra un nuevo significado. No como un fracaso, sino como un experimento. Un intento de romper con un orden que parecía eterno. Un recordatorio de que los sistemas, por más consolidados que estén, siempre pueden ser cuestionados. Tal vez, décadas en el futuro, cuando los historiadores miren atrás, Venezuela será vista no como una víctima ni como un villano, sino como un pionero. Un país que se atrevió a desafiar el sistema del petrodólar y que, aunque fue derrotado, abrió la puerta para que otros siguieran cuestionando las reglas del juego. Porque al final, la lección de esta historia no es solo sobre Venezuela o sobre el petrodólar. Es sobre el poder del dinero, sobre cómo se construye, cómo se mantiene y cómo puede perderse. Es sobre la fragilidad de los sistemas que parecen invencibles y sobre la capacidad de los pueblos, incluso en sus momentos más oscuros, de resistir. El sistema del petrodólar sigue en pie, pero su futuro es incierto. Y Venezuela, a pesar de todo su sufrimiento, ha demostrado que es posible imaginar un mundo diferente. Un mundo donde el dinero no sea un arma, donde el comercio no dependa de la voluntad de una sola potencia, y donde los países puedan elegir su propio camino sin miedo a ser destruidos por ello. Esa posibilidad, aunque lejana, sigue viva. Y mientras exista, el eco de lo que Venezuela intentó hacer seguirá resonando en cada rincón del mundo, donde alguien se atreva a cuestionar el orden establecido. Porque el verdadero poder no está en las armas ni en los ejércitos. Está en la capacidad de definir las reglas del juego. Y esas reglas, por más antiguas que sean, siempre pueden reescribirse. La verdadera batalla por el futuro del dinero apenas comienza. Pero en el corazón de esa batalla está la pregunta que Venezuela planteó con su desafío. ¿Quién controla el dinero? ¿Y hasta cuándo? La historia del petrodólar no terminó con el colapso venezolano. De hecho, apenas estaba mostrando su verdadera naturaleza. Lo que comenzó como un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita en los años 70 se había convertido en una estructura tan profunda que regulaba la economía de casi todos los países del mundo. Y lo más inquietante era que pocos lo comprendían realmente. La mayoría de la gente vivía ajena a esa mecánica invisible que determinaba el precio de la gasolina, el costo de los alimentos y la estabilidad de sus empleos. Cada vez que un país necesitaba energía, debía conseguir dólares. Y para conseguir dólares, debía exportar bienes o endeudarse. Esa dependencia no era accidental, era el diseño perfecto de un sistema de control. Estados Unidos podía imprimir dinero casi sin límite, porque el mundo entero necesitaba esos billetes para comprar petróleo. Era como si tuvieran una máquina de imprimir riqueza que funcionaba solo porque todos los demás aceptaban el juego. Pero el juego tenía trampas. Cada vez que Estados Unidos imprimía más dólares, diluía el valor de todos los dólares en circulación. Eso significaba que los países que habían acumulado reservas en dólares veían cómo su riqueza se evaporaba lentamente. Era una forma silenciosa de robo, disfrazada de política monetaria. Y durante décadas, el mundo lo aceptó porque no había alternativa. Hasta que comenzaron a surgir grietas. Venezuela fue una de esas grietas, pero no la única.
Irak había intentado escapar del petrodólar antes de ser invadido. Libia, bajo el liderazgo de Muammar Gaddafi, también había propuesto crear una moneda africana respaldada por oro para el comercio de petróleo. Poco después, Libia fue bombardeada y Gaddafi ejecutado. El patrón era claro. Desafiarlo, petrodólar equivalía a firmar una sentencia de muerte, ya fuera económica o literal. Venezuela observó todo eso, y aún así siguió adelante. Tal vez porque Hugo Chávez creía que las alianzas con Rusia y China lo protegerían. Tal vez porque confiaba en que las reservas de petróleo de su país eran tan valiosas que nadie se atrevería a destruirlo completamente. O tal vez porque simplemente no le importaba. Chávez hablaba con una convicción que resonaba en los sectores más pobres del planeta, en aquellos que habían sido explotados por el sistema y que veían en su discurso una esperanza de cambio. Pero la esperanza no era suficiente. La economía venezolana, aunque rica en recursos, dependía de la tecnología y la inversión extranjera para extraer y refinar su petróleo. Y cuando las sanciones comenzaron a morder, esa capacidad se erosionó rápidamente. Las empresas petroleras internacionales se retiraron, los técnicos especializados emigraron y la infraestructura comenzó a deteriorarse. Sin inversión, sin repuestos, sin conocimiento técnico, la producción de petróleo cayó en picada. Era una ironía cruel. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo no podía extraerlo. Mientras tanto, la narrativa en los medios internacionales era simple. Venezuela colapsaba por culpa del socialismo. Esa explicación era conveniente, fácil de vender y políticamente útil. Pero ocultaba una verdad más compleja. Sí, había corrupción y mala gestión. Sí, el gobierno había cometido errores graves. Pero también era cierto que ningún país podría resistir el nivel de presión económica que se había ejercido sobre Venezuela. Las sanciones no solo afectaban al gobierno, afectaban a toda la población. Impedían la importación de medicinas, alimentos, repuestos para maquinaria. Destruían la capacidad del país de generar ingresos y con ello su capacidad de mantener servicios básicos. Era un asedio económico tan brutal como cualquier guerra, pero sin las imágenes de bombas y misiles que generan indignación internacional. La estrategia era simple: hacer que el país colapsara desde adentro, que la población se rebelara contra su propio gobierno y que el mundo viera el resultado como una prueba del fracaso de cualquier intento de desafiar el orden global. Y funcionó, al menos en parte. Venezuela se hundió en una crisis humanitaria, millones de personas huyeron y el país quedó dividido, fracturado, casi irreconocible. Pero en medio de ese colapso, algo curioso ocurrió. El mundo comenzó a prestar atención no solo a Venezuela, sino al sistema que la había llevado a ese punto. Cada vez más personas empezaron a cuestionar por qué un país con tanto petróleo no podía venderlo libremente. ¿Por qué las sanciones eran aceptables cuando afectaban a millones de civiles? ¿Por qué el dólar tenía tanto poder sobre la economía global? Esas preguntas incómodas se propagaron, lentamente, pero con firmeza. Y aunque no cambiaron la situación de Venezuela de inmediato, sembraron la semilla de una duda más profunda sobre la legitimidad del sistema. Mientras tanto, otros actores comenzaron a moverse en el tablero. China, que había observado el destino de Venezuela con atención, aceleró sus esfuerzos por crear alternativas al dólar. Firmó acuerdos con decenas de países para comerciar en yuanes, construyó sistemas de pago independientes de los bancos occidentales y comenzó a acumular reservas de oro en lugar de dólares. No lo hacía por altruismo, sino por interés propio. China entendía que el dominio del dólar era también el dominio de Estados Unidos, y que romper ese dominio era la clave para desafiar su hegemonía.
Rusia siguió un camino similar: reducir su dependencia del dólar, diversificar sus reservas y fortalecer lazos comerciales con países que buscaban escapar del sistema occidental. Incluso algunos aliados tradicionales de Estados Unidos comenzaron a explorar alternativas. Europa, cansada de verse arrastrada por las decisiones unilaterales de Washington, empezó a desarrollar mecanismos de pago que no dependieran del dólar. Todo eso creaba un escenario nuevo, uno en el que el petrodólar ya no era la única opción. Y aunque ese cambio era lento, era real. Cada transacción que se realizaba fuera del dólar debilitaba un poco más el sistema. Cada país que diversificaba sus reservas enviaba un mensaje: el mundo ya no confiaba ciegamente en la estabilidad del dólar. Para Estados Unidos, esto representaba un desafío existencial. Su capacidad de financiar déficits masivos, de mantener su gasto militar y de proyectar poder global dependía de que el dólar siguiera siendo la moneda de reserva mundial. Si eso cambiaba, las consecuencias serían catastróficas. La deuda estadounidense, que ya superaba los 30 billones de dólares, se volvería insostenible. La inflación dispararía los precios internos. El nivel de vida caería y el poder político de Estados Unidos se desmoronaría. Por eso, la respuesta a cualquier amenaza contra el petrodólar era tan brutal. No se trataba solo de proteger un sistema económico, se trataba de proteger la base misma del poder estadounidense. Y en ese contexto, Venezuela era más que un país problemático. Era un símbolo, un recordatorio de lo que sucede cuando alguien desafía el orden. Pero también era una advertencia de que ese orden, por más poderoso que pareciera, no era eterno. Porque aunque Venezuela había sido derrotada, la idea que representaba seguía viva. La idea de que era posible imaginar un mundo sin el dominio del dólar, un mundo donde los países pudieran comerciar libremente, sin depender de una sola moneda controlada por una sola potencia. Esa idea, aunque derrotada en la práctica, había plantado semillas en otros lugares. Y esas semillas, con el tiempo, podrían germinar en formas que nadie anticipaba. Mientras tanto, la crisis venezolana seguía profundizándose. La hiperinflación alcanzó niveles que solo se habían visto en colapsos históricos como el de Zimbabue o la Alemania de Weimar. Los billetes perdían valor tan rápido que la gente dejó de usarlos. El trueque regresó. Las criptomonedas, irónicamente, se convirtieron en una alternativa para quienes podían acceder a ellas. Venezuela, sin saberlo, se estaba convirtiendo en un laboratorio de lo que podría ser una economía post-dólar. No por elección, sino por necesidad. La población aprendió a sobrevivir sin la moneda nacional, sin acceso a los mercados internacionales, sin los sistemas financieros tradicionales. Era un experimento brutal, doloroso, pero también revelador. Demostraba que, aunque el sistema del petrodólar era poderoso, no era inescapable. Que había formas, aunque desesperadas, de existir fuera de él. Y eso, para quienes observaban desde fuera, era una lección inquietante. Porque si Venezuela podía sobrevivir, aunque fuera a duras penas, sin el dólar, ¿qué pasaría si otros países, más grandes y mejor organizados, decidieran hacer lo mismo? El gobierno de Nicolás Maduro, heredero de Chávez, intentó resistir. Lanzó una criptomoneda nacional respaldada por petróleo, el Petro, como una forma de eludir las sanciones y atraer inversión. La idea era ingeniosa: usar la tecnología blockchain para crear una moneda que no dependiera de los bancos occidentales. Pero fracasó. No porque la tecnología fuera defectuosa, sino porque nadie confiaba en ella. El petro quedó como un símbolo más de los intentos desesperados de un país atrapado entre su deseo de independencia y la realidad de un sistema global que no perdona desafíos. A pesar de todo, Maduro se aferró al poder. Apoyado por Rusia, China y unos pocos aliados regionales, logró mantenerse en el gobierno.
pero su país estaba destrozado. La producción de petróleo, que alguna vez había alcanzado los 3 millones de barriles diarios, se desplomó a menos de 1 millón. La infraestructura colapsó. Los hospitales no tenían medicinas. Las escuelas cerraron. Millones de venezolanos huyeron a países vecinos, creando una crisis migratoria que afectó a toda la región. Y mientras tanto, el petróleo seguía bajo tierra. Intocable, valioso, esperando. Era una paradoja brutal. El recurso que había sido la fuente de la riqueza de Venezuela se había convertido en su maldición. Porque ese petróleo representaba una amenaza para el sistema del petrodólar. Y mientras existiera esa amenaza, el país no tendría paz. Estados Unidos y sus aliados no podían permitir que Venezuela se recuperara y volviera a desafiar el orden. Así que las sanciones continuaban, la presión diplomática no cesaba y los intentos de cambio de régimen persistían. Era un ciclo sin fin, una guerra de desgaste donde el único perdedor era el pueblo venezolano. Pero en medio de ese sufrimiento, algo más estaba ocurriendo. El mundo estaba cambiando. La transición energética hacia fuentes renovables comenzaba a ganar impulso. Los paneles solares, las turbinas eólicas, los vehículos eléctricos empezaban a reemplazar lentamente la dependencia del petróleo. Y aunque ese cambio era lento, su dirección era clara. En unas pocas décadas, el petróleo podría dejar de ser el eje de la economía global. Y cuando eso ocurriera, el petrodólar perdería su razón de ser. Ese futuro aún estaba lejos, pero su sombra ya se proyectaba sobre el presente. Estados Unidos lo sabía. Por eso intentaba retrasar la transición energética, proteger a sus compañías petroleras, mantener la dependencia del crudo. Pero el cambio era inevitable. Y cuando llegara todo el sistema que había sostenido el poder estadounidense durante medio siglo, se desmoronaría. Venezuela, en ese sentido, era un adelanto del futuro. Un país que había intentado escapar del petrodólar antes de que el petrodólar mismo comenzara a colapsar. Tal vez se adelantó demasiado. Tal vez sus líderes no comprendieron completamente las fuerzas contra las que luchaban. O tal vez, simplemente no tuvieron suerte. En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Pero lo que sí es cierto es que su historia es una advertencia. Una advertencia de que el sistema del petrodólar, aunque poderoso, no es invencible. Que su estabilidad depende de la fuerza, no de la justicia. Y que cuando esa fuerza comience a debilitarse, el sistema entero podría colapsar más rápido de lo que nadie imagina. Mientras tanto, los grandes actores geopolíticos seguían jugando sus cartas. China continuaba expandiendo su influencia en 1900, África, Asia y América Latina, ofreciendo préstamos e inversiones a cambio de acceso a recursos. Rusia profundizaba sus lazos con países que buscaban escapar del dominio occidental, y Estados Unidos, cada vez más aislado en su insistencia de mantener el petrodólar, veía cómo su hegemonía se erosionaba lentamente. El mundo estaba entrando en una nueva era, una en la que el poder ya no estaría concentrado en una sola potencia. Era un mundo multipolar, donde diferentes monedas, diferentes sistemas y diferentes visiones competían por el dominio. Y en ese mundo, el destino de Venezuela cobraba un nuevo significado. No como una tragedia aislada, sino como el primer acto de un drama mucho más grande. Un drama sobre el futuro del dinero, sobre quién controlaría las reglas del comercio global y sobre si la humanidad podría construir un sistema más justo
o si solo reemplazaría un imperio por otro. La historia de Venezuela y el petrodólar aún no ha terminado. El país sigue atrapado en su crisis, el sistema sigue en pie y las tensiones globales continúan creciendo. Pero lo que sí está claro es que las preguntas que Venezuela planteó con su desafío no desaparecerán. Seguirán resonando en cada crisis económica, en cada sanción injusta, en cada intento de un país de recuperar su soberanía. Y tal vez, algún día, esas preguntas encuentren respuestas. Respuestas que no vengan de los gobiernos ni de los bancos centrales, sino de la gente común, que entiende que el dinero no es un dios al que hay que adorar, sino una herramienta que debe servir a la humanidad, no al revés. Porque al final, la lección de Venezuela no es solo sobre petróleo o sobre dólares. Es sobre poder, sobre cómo se construye, cómo se mantiene y cómo puede perderse. Es sobre la fragilidad de los sistemas que parecen eternos y sobre la capacidad de los pueblos, incluso en sus momentos más oscuros, de resistir. El petrodólar sigue gobernando el mundo, pero su dominio ya no es absoluto. Cada vez más países buscan alternativas, cada vez más personas cuestionan su legitimidad. Y aunque el cambio es lento, es real. Venezuela pagó un precio altísimo por atreverse a desafiar ese sistema. Pero su sacrificio no fue en vano. Abrió los ojos del mundo a una verdad incómoda, que el dinero al final es solo una promesa que puede romperse. Y cuando eso ocurra, todo el edificio del poder global temblará. Tal vez ese día llegue pronto. Tal vez tarde décadas. Pero lo que es seguro es que cuando llegue, la historia de Venezuela será recordada no como un fracaso, sino como el primer paso hacia un mundo diferente. Un mundo donde el petróleo ya no sea el amo, donde el dólar no sea la cadena y donde los países puedan elegir su propio destino sin miedo a ser destruidos por ello. Ese mundo aún no existe. Pero la posibilidad de su existencia ya está plantada en la mente de millones. Y eso, por sí solo, es una amenaza mayor que cualquier ejército o cualquier sanción. Porque las ideas, una vez liberadas, no pueden volver a encerrarse. Y la idea de que es posible vivir sin el dominio del petrodólar ya está suelta en el mundo, esperando el momento adecuado para florecer. Venezuela fue el campo de batalla donde esa idea fue probada. Fue derrotada, sí, pero no destruida. Y mientras exista, el sistema que la combatió nunca podrá descansar tranquilo. Porque sabe que en algún lugar, en algún momento, alguien más volverá a intentarlo. Y tal vez, la próxima vez, el resultado sea diferente. La sombra del petrodólar se alarga sobre el presente como un recordatorio constante de que el poder económico no es neutral. Cada decisión que toma un gobierno, cada política monetaria que implementa un banco central, cada sanción que se impone a un país rebelde, todo está entrelazado con la lógica de ese sistema nacido en los años 70. Un sistema que convirtió el petróleo en la base del dinero y el dinero en una forma de control global. Pero lo más inquietante no es solo que ese sistema exista, sino que funcione con tanta eficacia que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de su existencia. Los ciudadanos comunes viven sus vidas, trabajan, consumen, ahorran, sin saber que cada una de esas acciones está regulada por un mecanismo invisible que beneficia a unos pocos. Es como si el mundo entero participara en un juego cuyas reglas fueron escritas hace décadas en despachos cerrados, sin consultar a nadie. Y cambiar esas reglas, como demostró Venezuela, tiene un precio altísimo. Porque el sistema del petrodólar no es solo económico, es político, militar y cultural. Se sostiene sobre una red de alianzas, sobre bases militares estadounidenses distribuidas por todo el planeta, sobre tratados comerciales que favorecen a Washington y sobre una narrativa mediática que presenta cualquier desafío
como una amenaza a la estabilidad global. Esa narrativa es poderosa. Ha logrado convencer a millones de que el dólar es sinónimo de orden, de que las sanciones son herramientas legítimas de presión y de que los países que desafían el sistema son dictaduras irresponsables. Pero detrás de esa narrativa se esconde una realidad más oscura: que el orden que el dólar garantiza es un orden desigual, donde unos pocos países dictan las reglas y el resto debe obedecerlas o enfrentar las consecuencias. Venezuela aprendió esa lección de la forma más dura posible. Intentó jugar en un tablero donde las reglas estaban amañadas desde el principio. Creyó que sus reservas de petróleo le darían influencia, que sus alianzas internacionales le darían protección. Pero descubrió que en el mundo del petrodólar, el poder no se mide solo en recursos naturales, sino en la capacidad de controlar el sistema financiero global. Y esa capacidad, durante décadas, ha estado en manos de Estados Unidos. Sin embargo, ese dominio comienza a mostrar grietas. No solo por los desafíos de países como Venezuela, sino por cambios estructurales más profundos. La tecnología está transformando la forma en que funciona el dinero. Las criptomonedas, aunque todavía marginales, ofrecen una alternativa a los sistemas bancarios tradicionales. La inteligencia artificial y el blockchain prometen formas de intercambio que no dependen de intermediarios ni de bancos centrales. Y aunque esas tecnologías aún están en su infancia, su potencial es enorme. Si algún día logran consolidarse, podrían desafiar no solo al petrodólar, sino al concepto mismo de dinero tal como lo conocemos. Pero por ahora, el sistema sigue en pie. Y mientras lo haga, seguirá ejerciendo su poder sobre países, gobiernos y personas. Seguirá definiendo quién prospera y quién se hunde, quién tiene acceso a los mercados y quién es expulsado de ellos. Y seguirá recordando al mundo que el dinero, más que cualquier otra cosa, es una herramienta de dominación. Venezuela, en ese contexto, es más que un caso de estudio. Es un espejo que refleja las contradicciones del sistema global, las injusticias de un orden construido sobre la desigualdad y las consecuencias brutales de desafiar a quienes controlan el dinero. Es un recordatorio de que la libertad económica, tal como se predica en el mundo moderno, es en realidad una ilusión. Porque no hay libertad real cuando un solo país puede decidir si tu moneda vale o no, si puedes vender tus recursos o no, si tu economía colapsa o prospera. Esa es la lección que Venezuela dejó grabada en la historia reciente. Una lección que muchos prefieren ignorar, pero que otros, en diferentes rincones del mundo, estudian con atención. Porque saben que, tarde o temprano, ellos también podrían enfrentarse a la misma encrucijada, someterse al sistema o intentar escapar de él. Y cuando llegue ese momento, mirarán hacia Venezuela no para repetir sus errores, sino para aprender de ellos, para entender qué funcionó y qué no, qué alianzas son reales y cuáles son solo retórica, qué estrategias pueden resistir la presión económica y cuáles colapsan ante el primer embate. Mientras tanto, el petrodólar sigue girando. Cada día, millones de barriles de petróleo se compran y venden en dólares. Cada día, países acumulan reservas en esa moneda. Cada día, el sistema se refuerza a sí mismo, aparentemente invulnerable. Pero bajo esa superficie de estabilidad, las tensiones crecen. La deuda estadounidense sigue aumentando sin control. La confianza en el dólar se erosiona lentamente. Las alternativas, aunque todavía débiles, comienzan a ganar terreno. Y en algún momento, tal vez no muy lejano, todas esas tensiones podrían estallar. Podría ser una crisis financiera global, un colapso en los mercados energéticos o simplemente la acumulación de demasiadas contradicciones. Pero cuando ese momento llegue, el mundo descubrirá que el sistema del petrodólar, por más poderoso que parezca, es tan frágil como cualquier otra construcción humana.
Y entonces, tal vez, la historia de Venezuela será vista bajo una luz diferente. No como el fracaso de un país que desafió al imperio, sino como el presagio de un cambio mucho más profundo. Un cambio que aún no ha llegado, pero que ya está en marcha, porque la historia, como siempre, no termina, solo se transforma. Y cada capítulo que se cierra abre la puerta a uno nuevo, lleno de incertidumbres, posibilidades y luchas que aún no hemos imaginado. El legado de Venezuela, en ese sentido, no es solo su colapso. Es la pregunta que dejó flotando en el aire. ¿Es posible vivir en un mundo sin el dominio del petrodólar? La respuesta aún no la tenemos. Pero el hecho de que la pregunta exista ya es, en sí mismo, un acto de resistencia. Porque mientras esa pregunta siga viva, el sistema nunca podrá sentirse completamente seguro. Y eso, quizás, sea la verdadera victoria de Venezuela. No haber derrotado al petrodólar, sino haber demostrado que es posible desafiarlo. Que es posible imaginar un mundo diferente, aunque ese mundo aún esté fuera de nuestro alcance. Y así, entre las ruinas de un país devastado y las sombras de un sistema que se niega a morir, la historia continúa. Sin resolución, sin final claro, solo con la certeza de que el poder del dinero, aunque inmenso, no es eterno. Y que algún día, cuando las condiciones sean las adecuadas, alguien más tomará la antorcha que Venezuela dejó caer. Y tal vez, solo tal vez, esa vez el resultado sea diferente. Pero por ahora el petrodólar sigue gobernando. Y Venezuela sigue pagando el precio de haber intentado escapar de su dominio. Un precio que se mide en vidas destruidas, en sueños rotos, en un país que alguna vez fue próspero y que ahora lucha por sobrevivir. Ese es el verdadero costo de desafiar el sistema, no solo económico, sino humano. Y es un recordatorio brutal de que el dinero, al final, siempre cobra su deuda. Siempre encuentra la forma de hacer pagar a quienes se atreven a cuestionar su poder. Venezuela lo aprendió de la forma más dolorosa posible. Y el mundo, observando desde la distancia, tomó nota. Porque la historia de Venezuela y el petrodólar no es solo su historia. Es la historia de todos nosotros. De cómo vivimos, de cómo trabajamos, de cómo el dinero moldea nuestras vidas sin que siquiera lo notemos. Y tal vez, solo tal vez, sea también la historia de cómo, algún día, decidiremos cambiar las reglas del juego. Pero ese día aún no ha llegado. Y mientras esperamos, el eco de lo que ocurrió en Venezuela sigue resonando, recordándonos que el poder del dinero es real, es brutal y es implacable. Y que desafiarlo, aunque necesario, tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. Esa es la lección final. No una lección de esperanza, sino de realismo. De entender que el mundo en el que vivimos no es justo, que el sistema no está diseñado para protegernos, y que el dinero, lejos de ser una herramienta neutral, es un arma. Un arma que ha sido usada durante décadas para controlar, para dominar y para castigar a quienes se atreven a imaginar algo diferente. Y mientras esa arma siga en las manos de unos pocos, el resto del mundo seguirá atrapado en su lógica, repitiendo los mismos ciclos de deuda, crisis y sometimiento que han definido la historia económica moderna. Venezuela intentó romper ese ciclo y fracasó, pero su intento quedará grabado en la memoria colectiva como un recordatorio de que es posible resistir, aunque la resistencia tenga un costo insoportable. Y quizás, en un futuro lejano, cuando el petrodólar sea solo un recuerdo y el mundo haya encontrado nuevas formas de organizar su economía, la historia de Venezuela será contada de manera diferente. No como una tragedia, sino como un acto de valentía. Como el primer intento serio de romper con un sistema
que había gobernado el mundo durante medio siglo. Como la chispa que encendió una conversación global sobre el futuro del dinero. Ese futuro aún está por escribirse. Pero mientras tanto, el presente sigue siendo el mismo. El petrodólar sigue en pie, Estados Unidos sigue imprimiendo dinero y el mundo sigue atrapado en un sistema que pocos comprenden, pero que todos sufren. Y Venezuela, destruida y dividida, sigue siendo el ejemplo más brutal de lo que ocurre cuando alguien intenta escapar. Tal vez la verdadera pregunta no sea si el petrodólar caerá algún día, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse antes de que su propio peso lo haga colapsar. Porque los imperios, por más poderosos que sean, siempre tienen un límite. Y el límite del petrodólar está cada vez más cerca. Cada crisis financiera, cada país que busca alternativas, cada grieta en el sistema acerca ese momento. Y cuando llegue, el mundo descubrirá que lo que parecía eterno era, en realidad, tan frágil como una promesa construida sobre el miedo y la coerción. Hasta entonces, la historia de Venezuela seguirá siendo una advertencia. Una advertencia de que el dinero, más que cualquier otra cosa, es poder. Y que quienes controlan ese poder no lo soltarán sin pelear. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Un mundo donde el petróleo sigue siendo el rey, donde el dólar sigue siendo su corona y donde cualquiera que intente quitarle esa corona enfrenta la ira de un sistema diseñado para sobrevivir a cualquier costo. Venezuela lo intentó y pagó el precio, pero su historia no termina aquí. Porque mientras haya países con recursos que quieran escapar del dominio del dólar, mientras haya pueblos que busquen su soberanía económica, la batalla continuará. Y tal vez, solo tal vez, algún día alguien logrará lo que Venezuela no pudo. Hasta entonces, el petrodólar sigue gobernando. Y el mundo sigue girando bajo su sombra, esperando el día en que esa sombra finalmente se disipe y podamos ver, por primera vez en décadas, un horizonte diferente. Un horizonte donde el dinero no sea un arma, donde el comercio no dependa de la voluntad de una sola potencia, y donde los países puedan elegir su propio camino sin miedo a ser destruidos por ello. Ese día aún no ha llegado, pero la semilla ya está plantada. Y mientras exista, el sistema nunca podrá sentirse completamente seguro. Porque las ideas, una vez liberadas, no pueden volver a encerrarse. Y la idea de que es posible vivir sin el dominio del petrodólar ya está suelta en el mundo, esperando el momento adecuado para crecer, para expandirse y para finalmente transformar la realidad. Venezuela fue el primer campo de batalla, pero la guerra apenas comienza, y su resultado determinará no solo el futuro del dinero, sino el futuro de todos nosotros. Y en ese futuro incierto, lo que queda claro es que el sistema del petrodólar ha mostrado su verdadero rostro. No es un orden basado en la eficiencia económica ni en el beneficio mutuo, sino en la capacidad de imponer consecuencias a quienes se desvían. Venezuela descubrió que no bastaba con tener el recurso más valioso del planeta. Hacía falta algo más: la capacidad de resistir la presión de todo un aparato global diseñado para mantener el statu quo. Esa presión no vino solo de Estados Unidos. Vino también de instituciones internacionales que, aunque se presentan como neutrales, funcionan bajo la lógica del sistema dominante. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las agencias calificadoras de riesgo, todas ellas participaron en el aislamiento de Venezuela. No con declaraciones explícitas, sino con decisiones técnicas que tenían efectos políticos devastadores. Cada rebaja en la calificación crediticia era un golpe más contra la capacidad del país de acceder a financiamiento. Cada informe que advertía sobre la inestabilidad venezolana alejaba más a los inversores. Era un cerco perfecto, coordinado sin necesidad de órdenes directas,
porque todos los actores del sistema financiero global comprendían las reglas del juego. Y esas reglas son simples. El petrodólar no se toca. Quien lo intente será castigado. No importa si es un dictador o un líder democráticamente electo. No importa si sus motivos son legítimos o no. Lo único que importa es que el sistema se mantenga intacto. Porque el día que el petróleo deje de comerciarse en dólares, el día que los países puedan elegir libremente en qué moneda vender sus recursos, ese día el poder de Estados Unidos se desmoronará como un castillo de naipes. Esa es la razón por la que Venezuela, a pesar de su colapso, sigue siendo observada con tanta atención. Porque aunque fue derrotada, dejó una huella. Demostró que el sistema, aunque poderoso, no es omnipotente. Que hay países dispuestos a desafiarlo, incluso sabiendo las consecuencias. Y eso es peligroso para quienes controlan el dinero global. Porque si un país puede hacerlo, otros también. Y si suficientes países deciden hacerlo al mismo tiempo, el sistema entero podría colapsar. Por eso, la estrategia contra Venezuela no fue solo destruirla económicamente, sino también desacreditarla, convertirla en un ejemplo de fracaso, en un símbolo de lo que no se debe hacer. Los medios internacionales, muchos de ellos financiados indirectamente por intereses occidentales, repitieron una y otra vez la misma narrativa. Venezuela colapsó por el socialismo, por la corrupción, por la incompetencia. Raramente se mencionaban las sanciones, el bloqueo financiero o la guerra económica. Era más conveniente presentar el colapso como un fracaso interno, autogenerado, inevitable. Y esa narrativa funcionó. Millones de personas en todo el mundo creen hoy que Venezuela es simplemente un ejemplo más de los peligros del populismo y la mala gestión. Pocos se detienen a analizar las fuerzas externas que contribuyeron a ese colapso. Pocos cuestionan por qué un país con tanto petróleo no puede venderlo libremente. Pocos se preguntan quién se beneficia realmente de la crisis venezolana. Porque hay beneficiarios. Las compañías petroleras que esperan poder regresar algún día a explotar esos recursos bajo condiciones más favorables. Los países vecinos que ven en la debilidad venezolana una oportunidad para expandir su influencia regional. Y sobre todo, el propio sistema del petrodólar, que con cada país que cae por desafiarlo, se fortalece un poco más. Porque cada derrota es una lección para los demás. No intenten lo mismo. Sin embargo, hay algo que el sistema no puede controlar completamente: la memoria. La gente recuerda. Recuerda que Irak fue invadido poco después de intentar vender petróleo en euros. Recuerda que Libia fue bombardeada cuando Gaddafi propuso una moneda africana respaldada por oro. Recuerda que Venezuela colapsó cuando desafió abiertamente el petrodólar. Y aunque esos recuerdos se presenten como coincidencias, como consecuencias naturales de malas decisiones, hay quienes conectan los puntos y ven el patrón. Ese patrón es claro. El petrodólar se defiende con todo, con sanciones, con guerra, con desestabilización interna, con lo que sea necesario. Y esa defensa feroz revela su fragilidad. Porque si el sistema fuera realmente sólido, no necesitaría protegerse con tanta violencia. Bastaría con que fuera más eficiente, más justo, más beneficioso para todos. Pero no lo es. Es un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de muchos. Y por eso necesita la fuerza para mantenerse. Venezuela, en ese sentido, es un recordatorio constante de esa fragilidad. Cada día que pasa, cada crisis que profundiza, cada persona que sufre las consecuencias del bloqueo económico, es una prueba más de que el sistema no puede sostenerse solo con argumentos económicos. Necesita coerción, necesita miedo, necesita ejemplos brutales
que disuadan a otros de intentar lo mismo. Pero el miedo tiene un límite. Y ese límite se alcanza cuando el costo de obedecer al sistema se vuelve tan alto como el costo de desafiarlo. Cuando los países descubren que incluso sometiéndose al orden global, no encuentran prosperidad. Cuando las personas se dan cuenta de que el sistema no está diseñado para protegerlas, sino para explotarlas. En ese momento, el miedo se transforma en rabia. Y la rabia, históricamente, ha sido el motor de los grandes cambios. Ese momento aún no ha llegado para la mayoría del mundo. Pero en algunos lugares, la semilla ya está germinando. En América Latina, donde la memoria de las intervenciones estadounidenses sigue fresca, hay una desconfianza creciente hacia el orden global. En África, donde las promesas de desarrollo nunca se cumplieron, hay un rechazo cada vez mayor a las recetas del Fondo Monetario Internacional. En Asia, donde el ascenso de China ofrece una alternativa real al dominio occidental, hay países que empiezan a imaginar un mundo multipolar. Todo eso crea un escenario donde el petrodólar, aunque todavía dominante, ya no es la única opción. Y esa multiplicidad de opciones es, en sí misma, una amenaza. Porque el poder del dólar siempre descansó en su condición de monopolio, en el hecho de que no había alternativa. Pero cuando las alternativas empiezan a surgir, aunque sean imperfectas, el monopolio se debilita. China lo entendió. Por eso ha invertido décadas en construir una infraestructura financiera que no dependa del dólar. El yuan todavía no es una moneda de reserva global, pero cada vez más países lo usan para el comercio bilateral. Los bancos chinos ofrecen préstamos en yuanes, no en dólares. Las empresas chinas pagan en yuanes por el petróleo que importan. Es un proceso lento, metódico, pero constante. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Rusia también lo entendió. Después de ser sancionada repetidamente por Estados Unidos y Europa, comenzó a desdolarizar su economía. Vendió gran parte de sus reservas en dólares, compró oro, firmó acuerdos comerciales en rublos y yuanes. No lo hizo por ideología, sino por supervivencia. Descubrió que depender del dólar significaba entregar el control de su economía a quienes podían congelar sus activos con una simple decisión política. Incluso países que tradicionalmente han sido aliados de Estados Unidos empiezan a diversificar. Europa, cansada de verse arrastrada por las sanciones unilaterales de Washington, ha explorado la creación de mecanismos de pago independientes. India, aunque cautelosa, ha comenzado a comerciar con Rusia en rupias en lugar de dólares. Son movimientos pequeños, casi tímidos, pero en conjunto representan una tendencia. El mundo está buscando salidas del sistema del petrodólar. Y en medio de todo eso, Venezuela sigue ahí, destrozada, dividida, empobrecida, pero aún existente. Su petróleo sigue bajo tierra, esperando. Su pueblo, aunque golpeado, no ha desaparecido. Y su historia, aunque presentada como un fracaso, sigue siendo estudiada por aquellos que buscan entender cómo desafiar al sistema sin ser destruidos en el proceso. Tal vez la lección más importante que Venezuela dejó no sea cómo ganar esa batalla, sino cómo prepararla mejor. Cómo construir alianzas más sólidas, cómo diversificar la economía antes de desafiar al orden global, cómo protegerse de las sanciones económicas. Porque el error de Venezuela no fue solo desafiar al petrodólar, sino hacerlo sin tener la infraestructura necesaria para resistir las consecuencias. Otros países que observaron ese colapso tomaron nota. Entendieron que no basta con tener recursos naturales o con tener voluntad política.
Hace falta construir alternativas reales, sistemas financieros paralelos, redes comerciales, independientes. Hace falta tiempo, paciencia y, sobre todo, aliados dispuestos a asumir el riesgo juntos. Porque enfrentar al petrodólar en solitario es un suicidio. Pero enfrentarlo en bloque, con varios países actuando de forma coordinada, podría ser diferente. Si China, Rusia, India, Irán y otros países decidieran simultáneamente abandonar el dólar en el comercio de petróleo, Estados Unidos no podría castigarlos a todos. El costo político y económico sería demasiado alto. Esa es la única forma real de romper el sistema, con una acción colectiva tan grande que sea imposible de detener. Y aunque ese escenario aún parece lejano, cada año está un poco más cerca. Porque el mundo está cambiando. La hegemonía estadounidense, aunque todavía poderosa, ya no es indiscutible. El ascenso de nuevas potencias, la transición energética, las crisis económicas recurrentes, todo contribuye a erosionar los cimientos del petrodólar. Venezuela, sin saberlo, fue el canario en Minmiomitsenos, la mina. El primero en caer, pero no el único que intentará escapar. Y su caída, aunque trágica, dejó lecciones valiosas para quienes vengan después. Lecciones sobre los límites del poder, sobre la brutalidad del sistema y sobre la necesidad de estar preparados para resistir. Mientras tanto, el petrodólar sigue respirando. Cada día, billones de dólares circulan por el mundo, sosteniendo economías, financiando gobiernos, determinando destinos. Es una máquina perfecta, diseñada para perpetuarse indefinidamente. Pero como toda máquina, tiene un punto de ruptura. Y cuando ese punto se alcance, todo lo que parecía sólido se desmoronará. Ese día, tal vez, la historia de Venezuela será contada de nuevo. No como la historia de un fracaso, sino como la historia de un primer intento. Un intento imperfecto, sí, pero valiente. Un intento que demostró que es posible imaginar un mundo sin el dominio del petrodólar, aunque ese mundo aún no hayamos aprendido a construirlo. Y, tal vez, solo tal vez, cuando ese mundo finalmente nazca, entre las ruinas del viejo sistema, alguien recordará a Venezuela. No con lástima, sino con respeto, como el país que se atrevió a desafiar lo imposible, sabiendo que probablemente perdería, pero creyendo que la lucha valía la pena. Porque algunas batallas no se libran para ganarlas, sino para demostrar que pueden librarse. Y esa, quizás, sea la verdadera herencia de Venezuela. Haber demostrado que el petrodólar, por poderoso que sea, puede ser desafiado, que no es invencible, que no es eterno, y que algún día, cuando las condiciones sean las correctas, caerá. No por un solo país, sino por el peso acumulado de todos aquellos que se cansaron de vivir bajo su dominio. Hasta entonces, el eco de lo que ocurrió en Venezuela seguirá resonando. En cada crisis económica, en cada sanción injusta, en cada país que busca su independencia financiera. Y ese eco, por débil que parezca ahora, es la semilla de un cambio que ya no puede detenerse. Porque la historia, al final, siempre encuentra la forma de avanzar. Y el petrodólar, como todo imperio antes que él, descubrirá que no hay sistema tan poderoso que pueda resistir para siempre el deseo humano de libertad.